¿No? Y muy bienvenida a este curso del Dios verdadero, lección 5, es la primera lección del Espíritu Santo. Entonces hemos pasado Dios Padre, lecciones de Jesús el Hijo y ahora hemos llegado al Espíritu Santo, lección 5. Voy a empezar como siempre con una oración. Para mí como profesora, sean pues, Señor, aceptables ante ti, siempre mis palabras y mis pensamientos, Señor, roca mía y redentor mío. Y ahora, hermanas, una oración para nosotros. Oremos. Querido Señor Jesús, te agradecemos que no nos hayas dejado sin el Consolador. Te agradecemos por enviarnos al Espíritu Santo después de tu ascensión al cielo. Enséñanos más sobre Él hoy en nuestra lección. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Hermanos, estamos en lección 5, el Espíritu Santo. Hoy día tenemos 2 objetivos nomás. Objetivo número 1 es contestar a la pregunta, ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es el Espíritu Santo? Y objetivo número 2, vamos a usar 1 Corintios para describir el don de lenguas en la iglesia. Entonces, aquí tenemos los 2 objetivos de hoy día. ¿Quién es el Espíritu Santo? Y describir el don de lenguas en la iglesia. Hermanas, para tu proyecto final, solo tenemos una pregunta que van a contestar hoy día en tu proyecto final. Pregunta número 10. Pregunta número 10. Ahora vamos a empezar y vamos a empezar con objetivo, que es ¿quién es el Espíritu Santo? Y tu tarea. Hablo mucho de este tema, el Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces, pregunta número 1 de la tarea era, ¿con qué nombre llamó Jesús al Espíritu Santo cuando prometió enviarlo a sus discípulos después de que se fuera? ¿Qué nombre usó Jesús para nombrar al Espíritu Santo? ¿Qué opinan ustedes? Veo la mano de Fabi. ¿Alguien más? Aracelis, veo que está lista. ¿Quién más? El nombre del Espíritu Santo. Adelante, Aracelis. Bueno, en Juan 14 nos dice que yo pediré al Padre y Él les dará otro consolador. Ese sería el nombre del Espíritu Santo, para que les ayude y esté con ustedes para siempre. El Espíritu de verdad no los dejará huérfanos. Perfecto. El nombre que Jesús usó para describir al Espíritu Santo es el Consolador. Hermanas, ¿qué significa el Consolador? Cuando escuchan la palabra el Consolador, ¿qué piensan? ¿Qué significa este nombre? Si alguien es un consolador, ¿qué tipo de persona es? La palabra lo dice, hermana, es el que nos va a consolar. Consolador es el que nos va a consolar de la partida de nuestro Señor Jesucristo. Consuelo, va a consolarnos. Muy bien, Ma, gracias. Sí, sí. Yo me encantaría vivir con un consolador, ¿cierto? Alguien que me da consuelo cada rato. Qué increíble. ¿Algo más, hermanas? El consolador. ¿Qué significa consolador para ti? Tenemos que despertar, tomar un café. Muy buenas noches a todas que entraron recién. Sandra, Marisol, Edna, a todos que entraron. Muy buenas noches. Fabi, adelante. Bueno, para mí el consolador es, tiene muchas cualidades como el consolador, nuestro Dios que es el Espíritu Santo. Y como usted dice, ¿qué es el consolador? Para mí es
aquella persona que conforta, anima, alienta, consuela, da alivios en las aflicciones, nos escucha, nos da palabras de consuelo, nos anima cuando estamos pasando por situaciones de aflicciones, de problemas. Esa es aquella persona que nos ayuda y que dándonos esas palabras de consuelo. Gracias, Fabi. Gracias por compartir. Sí, así es. Qué hermoso que Jesús cuando, resucitó y antes de ascender al cielo, Él dijo a sus discípulos que no van a estar solitos. Cuando Él va a pedir al Padre que les dará otro consolador, que es el Espíritu Santo. No nos dejó solos en este mundo, Dios. Tenemos con nosotros el Espíritu Santo. ¡Qué bendición! Entonces, ¿quién es el Espíritu Santo? Una respuesta es el Consolador. Juan 14, el Consolador. También, hermanas, decimos que el Espíritu Santo es verdadero Dios. Hay muchos hoy en día, tristemente, que piensan que el Espíritu Santo no es Dios, que es una representación de Dios, es un aliento, no sé, algo. No piensa que es de verdad Dios. Entonces, si nosotros contestamos que el Espíritu Santo es Dios, ¿qué tipos de evidencia tenemos de la Biblia? ¿Cuál es la evidencia bíblica de que el Espíritu Santo es Dios? ¿Qué opinan ustedes? Marisol, adelante, hermana. En 1 Corintios 3:16. Perfecto. ¿Qué dice? Ya que, o sea, habla de que Él es el Espíritu de Dios. O sea, habla de que Él es Dios mismo. El Espíritu Santo es Dios. Ya lo voy a leer. ¿Puedo leerlo? Bueno, gracias. Dice, 1 Corintios, perdón, 3:16. 1 Corintios. Así, dice así. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Amén. Perfecto, Marisol. Muchas gracias. Sí, este versículo es bastante importante porque la Biblia misma habla de Espíritu Santo como Dios. Entonces, si la palabra de Dios usa la palabra Dios para hablar de Espíritu Santo, nosotros también deberemos hacerlo. ¿Qué más, hermanas? Otras evidencias de la Biblia que nos muestra que el Espíritu Santo es Dios. Carmen, adelante. Que el Espíritu Santo también estuvo en la creación, como dice en Génesis 1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Perfecto. Perfecto, gracias, Carmen. Sí, claro, sí, si el Espíritu Santo estaba en la creación, bueno, ningún humano ni cosa que no está de verdad podría estar en la creación aparte de Dios, ¿cierto? Es otra evidencia que el Espíritu Santo es Dios, estaba en la creación del mundo. Fabi, adelante. La otra evidencia bíblica es en Salmo 139, el 7 y el 8, que dice, ¿dónde puedo esconderme de tu espíritu? ¿Cómo podría huir de tu presencia? Entonces, vemos ahí que el Espíritu Santo es Dios, porque donde nos, como dice aquí el salmista, donde Él se esconda, el Espíritu de Dios va a estar allí. Y ahí es la evidencia. Sí, solo Dios puede ser omnipresente, ¿cierto? Solo Dios puede estar Amén. en todas partes, en todos tiempos. Y dice este salmo que es omnipresente, el Espíritu de Dios. Muy bien. ¿Alguien más? Hay una más que podrían mencionar. Bueno, hay muchas más, pero por lo menos una más que podemos mencionar. Otra evidencia.
Dun, 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 dun. Voy a dar ustedes pistas. No, veo otras personas. Qué bien. Adelante. Sí, en el libro de Joel, el profeta Joel, en el capítulo 2, el versículo 28 y 29, hermana. Yeah. Ahí dice que, déjeme y lo leo. Estaba leyendo todo el libro de Joel porque ahora sí que se emociona uno cuando empieza a leer algo y estamos motivados por la lección y veía cómo se expresaba, o sea, cómo hablaba el Espíritu Santo por medio del profeta Joel. Ay, perdón por la tardanza, es que se me perdió la hoja. Está bien, no te preocupes. Y meditando en eso, ahora sí que es muy pequeñito el libro de Joel, lo estaba meditando todo y la verdad es que me gustó, pero llegué al punto de ver el capítulo 2, ¿verdad? Del libro de Joel. Y ver cómo dice en el capítulo 2, 28 y 29, dice el derramamiento del Espíritu de Dios. Dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y eso me bendice mucho, hermana, como pueblo. Dios tiene muchas promesas para nosotros y ese derramamiento del Espíritu Santo, Joel, el libro del profeta Joel, es muy hermoso, una hermosa promesa que tenemos para la gloria de nuestro Dios. Muchas gracias, Ma. Sí, y en esta parte, en Joel dice que derramar mi espíritu sobre ustedes, mi espíritu, ¿cierto? Está diciendo que el espíritu es mía, es Dios. Y también, hermana, en Pentecostés, apóstol Pedro, usó esta parte de Joel para explicar al pueblo por qué estaban hablando en lenguas. Y citó este versículo de Joel para explicar que es el Espíritu Santo trabajando en nosotros. Muy bien, hermana. No lo tengo en esta siguiente página, este versículo de Joel, debo agregarlo. Aquí tengo algunas que estaban en el video. 1 Corintios 3, 16. Esa parte de la Biblia cuando usen el título Dios para describir al Espíritu Santo, es llamado Dios. Entonces, si la palabra, si la Biblia usa este nombre, nosotros también debemos usar el nombre Dios, porque es Dios, el Espíritu Santo. También, como mencionó una hermana, en Salmo 139, podemos ver que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, es omnipresente, es decir, que está en todas partes. Solo Dios puede tener esta característica, ¿cierto?, de ser omnipresente. Génesis 1 confirma que el Espíritu Santo participó en la obra de la creación. De nuevo, solo Dios podría participar en la obra de la creación y estar en el principio. Entonces, aquí están algunos ejemplos de evidencia de por qué podemos nombrar al Espíritu Santo como verdadero Dios. Ahora voy a dar algunos otros ejemplos. Bueno, tenemos que recordar todo lo que hemos aprendido en lección 1 de este curso. En lección 1 hablamos de la Trinidad, ¿cierto? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces sabemos que el Espíritu Santo es completamente Dios y también es una persona en la Trinidad. Entonces, también recordamos las verdades que hemos aprendido de la Trinidad. Y si quieres recordar algunas de estas cosas, pueden ver la grabación de lección 1 de nuevo. La Biblia nos muestra que el Espíritu Santo es completamente Dios y también es una persona distinta de la Trinidad.
En la tarea para hoy día tenían que leer una historia. Bueno, es una historia triste. Es la historia de Anaías y Zafira. Y esta historia es una historia del Nuevo Testamento. Y esta historia es otro tipo de evidencia que nos muestra que el Espíritu Santo es Dios. Bueno, sabemos que en esta historia, bueno, en ese tiempo, muchas personas bueno, muchas personas en la iglesia en el principio querían dar su dinero y sus posesiones a la iglesia, ¿cierto? Para apoyar a otros creyentes. Y Anaías y Zafira hicieron lo mismo. Vendieron algunos de sus bienes y dieron el dinero a la iglesia. Pero el problema fue sus palabras, porque cuando regalaron ese dinero a la iglesia, Anaías y Zafira comentaron que fue todo lo que recibieron. Y eso no era la verdad, no era todo de lo que recibieron de vender sus bienes. Entonces estaban mintiendo contra la iglesia y contra Dios. Y bueno, en esta historia podemos ver que Pedro sabía lo que estaban con mentira. No sé, era un don del Espíritu, no era un don de Dios, pero Pedro sabía lo que estaba pasando. Y Pedro acusó a Anaías de mentir. ¿Contra quién? Contra el Espíritu Santo. Y Anaías murió como castigo. Más tarde entró la Zafira. Ella también dijo que vendió todo y ese era todo el dinero de lo que vendieron. Y Pedro la acusó también de mentir contra Dios, contra el Espíritu Santo. Y Zafira también murió. Entonces, Pedro, en sus conversaciones con Anaías y con Zafira, equiparó al Espíritu Santo con Dios. Estaba hablando del Espíritu Santo como Dios. Entonces, esta historia también es otra evidencia de la Biblia que el Espíritu Santo es Dios. Si la Biblia dice que el Espíritu Santo es Dios, nosotros como cristianos vamos a hacer lo mismo, ¿cierto? Vamos a creer lo mismo. Bueno, con eso hemos terminado con lección o con objetivo 1 de hoy día. ¿Quién es el Espíritu Santo? Antes de hablar del objetivo número 2, ¿hay algunas preguntas, comentarios, dudas acerca del objetivo número 1? Fabi, veo tu mano arriba. ¿Era de antes o tienes una pregunta? Era de antes que quería compartir que un versículo también que Ya. corrobora. Ya, adelante. En Juan 14:26, que dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Eso. Sí, está buena. Gracias por compartir, Fabi. Muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, vamos a tener otras lecciones hablando de lo que hace el Espíritu Santo, hablando de su obra en nuestras vidas. Entonces, vamos a hablar mucho más del Espíritu Santo, claro, en las siguientes lecciones. Pero para hoy día queremos enfocarnos en recordar que el Espíritu Santo es Dios verdadero. Ahora, hermanas, vamos a pasar a objetivo número 2. Vamos a usar 1 Corintios para describir el don de lenguas en la iglesia. Muchas veces cuando personas hablan o piensan del Espíritu Santo, también hablan o piensan del don de lengua. Entonces vamos a tomar un momento hoy día para ver lo que dice la Biblia acerca de este don. Lenguas en la iglesia. Imagino que cada uno de ustedes tienen experiencias con lenguas en la iglesia. Yo personalmente no crecí en una iglesia con lenguas, pero he visitado iglesias que usan lenguas. Y hoy día vamos a hablar un poco de cómo debería ser, cómo deberíamos usar lenguas en la iglesia. Y gracias a Dios tenemos respuestas directamente de la Biblia.
porque Dios es tan bueno y nos da todo lo que necesitamos. Vamos a pensar en un escenario. Imaginamos que tenemos una amiga. Nuestra amiga se llama Mónica. Y Mónica dice que acaba de visitar una iglesia donde hablan en lenguas. Y Mónica es tu amiga, entonces se acerca a ti y pregunta a ti tu opinión al respecto. Oye, amiga, fui a una iglesia nueva, y ya estaban hablando en lenguas. ¿Qué opinas tú? ¿Qué opinas tú del don de lenguas? Después de esta lección, vamos a tomar un momento juntas para contestar a la Mónica. Okay. Pero primero vamos a ver lo que dice la Biblia y después vamos a regresar a esta conversación con nuestra amiga imaginaria. Entonces, hermanas, para aprender más del don de lenguas, vamos a enfocarnos en 1 Corintios 12. También vamos a leer 1 Corintios 14. Estos capítulos hablan de los dones del Espíritu Santo, hablan de los dones que tenemos en la iglesia. Vamos a leer las partes que hablan específicamente de los dones y también el don de la lengua. Pero si quieren, claro, pueden leer todo el capítulo de 12 y todo el capítulo de 14 porque todo está bueno y habla de la iglesia en general. Pero nosotros hoy en día vamos a enfocarnos en algunos versículos nomás. Entonces, vamos a empezar con 1 Corintios. Hermanos, recuerden que en 1 Corintios, el apóstol Pablo está escribiendo esta carta a un grupo de creyentes, a un grupo que viven en Corintio. Y este grupo de creyentes, bueno, tenían algunos problemas en su iglesia, tenían algunas divisiones. Entonces, Pablo, en amor, está escribiendo a ellos, este es 1 Corintios, su primera carta a ellos. Y él está explicando a ellos cómo debería funcionar la iglesia y los dones que tienen en su iglesia. Entonces, las palabras en esta carta también son útiles para nosotros hoy en día. Vamos a leer de 1 Corintios 12. ¿Alguien podría leer versículos 1 hasta 3? Por favor, lo que está en la pantalla. Por favor, no quiero leer todo yo, no quiero escuchar mi voz, quiero escuchar las voces de ustedes. Muchas gracias, Edna. Adelante. De Corintios 12, 1, 11. Hermanos, no quiero que ignoren lo relacionado con los dones espirituales. Ustedes saben que cuando no eran creyentes eran arrastrados hacia los ídolos mudos. Por tanto, quiero que sepan que nadie que hable por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús y que nadie puede llamar Señor a Jesús si no es por el Espíritu Santo. Gracias, Edna, la palabra de Dios. Hermanas, Pablo es tan inteligente, bueno, está inspirado por Dios, pero Pablo está empezando su carta recordando a la iglesia en Corintio, está recordándoles que todos tienen un don importante. Todos tienen la don de fe. Mira el versículo 3. En versículo 3, Pablo dice que nadie puede llamar Señor a Jesús si no es por el Espíritu Santo. Entonces, cuando hablamos de los dones que tenemos del Espíritu Santo, deberemos recordar que gracias a Dios, nosotros, cada uno de nosotros, tenemos el don de fe del Espíritu Santo. Entonces, antes de hablar de cada tipo de don, cuál sería mejor o no, Pablo empieza con, wow, vamos a enfocarnos en Dios. Vamos a enfocarnos en lo que Él ha hecho por nosotros. Tenemos el don de fe. Qué increíble. Y Pablo sigue con otras palabras para recordar a todos lo que es más importante cuando hablamos de los dones espirituales. ¿Podrías leerlo, por favor, Aracelis?
pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de actividades, pero Dios que hace todo en todos es el mismo. Gracias, hermana Araceli. Sí, aquí, ¿qué está diciendo Pablo, hermanas, acerca de los dones espirituales? Está en 3 versículos, está diciendo casi lo mismo de nuevo y de nuevo y de nuevo. ¿Qué está diciendo Pablo acerca de los dones espirituales? Que hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Perfecto, Carmen. Perfecto. Hay diversidad. Mira, tiene la palabra diversidad 3 veces, ¿cierto? Diversidad en dones, diversidad en ministerios, hay diversidad en actividades, diversidad. Dios que creó el mundo sabe cómo crear diversidad, ¿cierto? Él nos ha dado dones y son diversos. Hay muchos, pero pero el Señor es el mismo. Mira, el mismo. De nuevo, Pablo está enfocando todos en hay un solo Dios. Y no estamos pensando en nosotros cuando estamos hablando de dones espirituales. Estamos pensando en Dios, ¿cierto? Hermanas, ¿han visto que en esta parte está la Trinidad? ¿Quién puede notar la Trinidad en esta parte? Amén. Dice, Adelante, Marisol. en el primero, donde hay diversidad de dones, dice, pero el Espíritu es el mismo. En el segundo, donde hay diversidad de ministerios, dice, pero el Señor es el mismo. Y en el tercero de la diversidad de actividades, dice, pero Dios, que hace todo en todo, es el mismo. Amén. Habla del Señor Jesús, de Dios y del Espíritu. Qué lindo, ¿cierto? Que todas las personas de Dios están trabajando, están obrando con nuestros dones espirituales. Muchas veces pensamos solo en el Espíritu Santo cuando pensamos en dones espirituales, pero aquí podemos ver la Trinidad actuando en equipo para nosotros, para nuestro bien y por el bien de la iglesia. Hermoso. Ya, sigamos. Ahora estamos en un parte más largo, cuando Pablo va a describir los dones espirituales. ¿Alguien podría leerlo, por favor, para nosotros? Amén. Gracias, hermana. Pero la manifestación del Espíritu le es dada a cada uno para provecho. A uno el Espíritu le da la palabra de sabiduría, a otro el mismo Espíritu le da palabra de ciencia, a otro el mismo Espíritu le da fe y a otro dones de sanidad, a otro más el don de hacer milagros, a otro el don de la profecía, a otro el don de discernir los espíritus, a otro el don de diversos géneros de lenguas y a otro el don de interpretar lenguas. Pero todo esto lo hace uno y el mismo Espíritu, que reparte a cada uno en particular según su voluntad. Muchas gracias, Marisol. Hermanas, muchas veces personas leen esta parte y se enfocan en la lista. En versículos 8 hasta 10, Pablo está dando una lista de los tipos de dones espirituales. Ya sabemos que hay diversos dones y muchas personas se enfocan en esta lista y piensan, ¿qué don tengo yo? ¿Qué don quiero yo? ¿Por qué no tengo este don? Y están pensando en sí mismo y no están notando la importancia de versículo 7 y versículo 11. Entonces vamos a enfocarnos no en la lista de dones del Espíritu Santo, pero vamos a enfocarnos en versículo 7 y versículo 11. Mira versículo 7. Pero la manifestación del Espíritu le has dado a cada uno para provecho. Hermanas, ¿por qué tenemos dones espirituales? ¿Con qué razón? ¿Con qué propósito?
nos da esos dones y esos talentos también para bendecir a otros, a nuestro prójimo, a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros hermanos. Y me atrevo a decir que aún hasta nuestros enemigos, porque para eso nos ha llamado Dios, para bendecir, ser una extensión de bendición aquí en la tierra con todos los dones y los talentos que Dios nos ha dado. Gracias, Ma. Perfecto. Tenemos dones espirituales para bendecir a otros, ¿cierto? Dice, es dado a cada uno para provecho. Tenemos dones espirituales para edificar a otros. No tenemos dones espirituales para nosotros, para que nosotros sentimos mejor, podemos nosotros servir mejor. No, tenemos dones espirituales para servir a otros. Mira también, hermanas, en versículo 7, dice cada uno. ¿Lo han visto? Dice cada uno. Pero la manifestación del Espíritu le es dada a cada uno para provecho. Es decir, que cada uno de nosotros tenemos dones del Espíritu. Ya hemos hablado del don de fe que tenemos, gracias a Dios. Pero también el Espíritu nos ha dado dones especiales, cada uno de nosotros. Ahora vamos a saltar al versículo 11. Mira el versículo 11. Pero todo esto lo hace uno y el mismo Espíritu, que reparte a cada uno en particular según su voluntad. ¿Qué dice el versículo 11, hermanas, acerca de los dones que tenemos? ¿Por qué podemos confiar en lo que tenemos de Dios? ¿David? Bueno, en el versículo 11 habla sobre el Espíritu Santo, que él nos da a cada uno según la voluntad de él. Entonces, no es según nuestra voluntad ni porque nosotros queremos. Yo puedo querer tener el don de hacer milagros. No es lo que yo quiero, sino lo que el Espíritu Santo lo hace según su voluntad. Sí. Amén, sí. Y hay consuelo en eso, ¿cierto? Hay consuelo que Dios, que es perfecto, que me conoce, el Espíritu Santo va a saber los dones que sería lo mejor para cada persona. Me da consuelo que el Espíritu Santo me conoce y me ha dado lo que me ha dado. Ma, adelante. Sí, coincido con mi hermana que el Espíritu Santo nos da los dones y los talentos conforme su voluntad, ¿verdad? Y tal vez uno quiera tenerlos todos, ¿verdad? Pero Dios sabe a quién le da conforme su voluntad a todos y a cada uno. Y el que tengamos para la gloria de Dios, pues tenemos que usarlo para bendecir, como vuelvo a decir, ¿no? Amén, amén. Gracias, Ma. Exacto. Entonces, ahora vamos a ir a 1 Corintios 12, 27 a 31. Dice aquí, ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es un miembro con una función particular. En la iglesia, Dios ha puesto en primer lugar apóstoles, luego profetas y en tercer lugar maestros. Luego están los que hacen milagros. Después, los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen don de lenguas. Hermanas, aquí es interesante porque en versículo 27, Pablo está hablando como todos nosotros somos parte del cuerpo y cada persona es útil en este cuerpo, como cada persona es parte del cuerpo, ¿cierto? Que cada miembro del cuerpo tiene su propósito. Nosotros en la iglesia también, cada uno de nosotros tenemos una función particular en la iglesia. Entonces, aquí está mostrando la unidad de nosotros en un cuerpo. Pero en versículo 28 muestra una prioridad
algunas cosas más que otros. Dice, en primer lugar, apóstoles, luego profetas, en tercer lugar, maestros, y después los que hacen milagros, los que sanan, los que ayudan, administran y don de lenguas. Entonces, ¿qué opinan ustedes? ¿Por qué va a tener apóstoles, profetas y maestros como una prioridad en la iglesia? ¿Qué sería la razón tener apóstoles, profetas y maestros en primer lugar, es que dice aquí? ¿Por qué? En mi parecer, hermana, yo pienso que tanto los apóstoles como los profetas y los maestros son los que iban a predicar y enseñar la palabra, llevar el mensaje al pueblo que todavía no conocía al Señor. Entonces, esa es nuestra encomienda que tenemos también como parte del pueblo de Dios, ir y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces, esa es por la que tiene prioridad. ¿Cómo podremos ministrar a alguien que no ha creído, que no ha conocido, que no ha sabido, por así de la palabra, de la voluntad perfecta de nuestro Dios? Sí, gracias, Ma. Perfecto. Sí, cuando estamos hablando de la iglesia está fundada en la palabra, ¿cierto? La palabra. Entonces, cuando estamos hablando del cuerpo de Cristo, tenemos prioridad en la palabra, porque en eso se basa todo. Esa es la verdad de la iglesia. Entonces, no está diciendo aquí que unos son mejores que otros de los tipos de personas, pero está mostrando prioridad a la palabra de Dios, ¿cierto? Está mostrando prioridad al mensaje de evangelio, porque cada uno de nosotros tenemos la gran comisión de ir y hacer discípulos de todas las naciones. ¿Cierto? La palabra es la fundación cuando pensamos en los dones espirituales. Muy bien, hermanas. Ahora vamos un poquito más. Mira, dice, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpreten todos? ¿Cómo no es así? Ustedes deben procurar los mejores dones, pero yo les muestro un camino aún más excelente. Ay, qué interesante de nuevo, ¿cierto? Aquí Pablo está diciendo que, claro, no todos son apóstoles, claro, no todos son profetas. No, si tenemos un cuerpo con todo pie, no va a funcionar bien este cuerpo, ¿cierto? Entonces tenemos diversos dones, pero en versículo 31 dice Pablo, ustedes deben procurar los mejores dones. ¿Qué está diciendo aquí? Bueno, gracias a Dios, Pablo nos dice, él mismo en capítulo 14 va a mostrarnos lo que significa cuando él pide que nosotros procuramos los mejores dones. ¿Qué significa eso? Entonces, por eso ahora vamos a 1 Corintios 14 para entender mejor. Por favor, ¿alguien podría leer 1 Corintios 14 para nosotros? Muchas gracias, Fabi. Bueno, así dice 1 Corintios 14, del 1 al 20. Ustedes vayan en pos del amor y procuren alcanzar los dones espirituales, sobre todo el de profecía. Pues el que habla en lenguas extrañas lo habla a Dios, pero no a los hombres, y nadie le entiende porque en el espíritu habla de manera misteriosa. Pero el que profetiza les habla a los demás para edificarlos, exhortarlos y consolarlos. El que habla en lengua extraña se edifica a sí mismo. En cambio, el que profetiza edifica a la iglesia. Muchas gracias, Fabi. Sí, enfocamos en el primer versículo que está aquí. Ustedes vayan en pos del amor.
Recuérdense, bueno, y también hemos tratado en capítulo 13, pero todo el capítulo 13 es acerca de amor, ¿cierto? No importa los dones que tienes si no lo muestran en amor. Pero puedes tener las mejores palabras del mundo para compartir el evangelio, pero si no lo haces con amor, no creo que va a funcionar súper bien, ¿cierto? Entonces, capítulo 13, si tienen tiempo a leerlo, habla de usar amor cuando estás usando sus dones espirituales. Pero dice aquí, ustedes vayan en pos del amor y procuren alcanzar los dones espirituales, sobre todo el de profecía. Ah, qué interesante. Aquí tenemos una conexión entre procurar alcanzar los dones espirituales. Y aquí Pablo dice, sobre todo el de profecía. Hermanas, profecía podemos entender en dos sentidos. En el Antiguo Testamento había la profecía en un senso estrecho, es decir, que habían profetas, que Dios dio su mensaje a estos profetas y ellos compartieron la palabra de Dios, el mensaje de Dios con el pueblo, ¿cierto? Con su pueblo. También habían profetas como Isaías, que hablaron del Mesías que va a venir, ¿cierto? El Mesías que va a venir, el Salvador que va a venir. Hizo profecías. Entonces, eso es profecía en un sentido. En un sentido más amplio, profecía es compartir la palabra de Dios, ¿cierto? Es compartir la palabra de Dios. Entonces, en este contexto aquí también está mostrando profecía en los dos sentidos. Profecía del Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento muchas veces es la profecía de un sentido más amplio. Es de compartir la palabra de Dios nomás. No es necesario hoy en día tener un profeta porque tenemos la palabra de Dios. No es necesario hoy en día profetizar de lo que pasará en el futuro porque tenemos la palabra de Dios. Entonces, la profecía hoy en día es compartir la palabra de Dios. Entonces, Pablo aquí está diciendo que ustedes deben, dice aquí, disculpa, procuren alcanzar los dones espirituales, sobre todo el de profecía. Todos nosotros, no importa quién somos, no importa los dones que tenemos, Dios quiere que todos compartan su palabra, ¿cierto? Quizás no vas a ser maestra o alguien que siempre siente cómoda en frente de otros compartiendo. Pero Dios quiere que cada persona desee compartir la palabra de Dios con nuestras familias, en nuestras comunidades. En cualquier momento nos llama a compartir la palabra de Dios. Y de eso está hablando Pablo, que nosotros deseamos crecer en el don de profecía, de compartir la palabra de Dios. Hermanas, aquí habla Pablo acerca de las lenguas y de la profecía. ¿Qué está diciendo Pablo? Está haciendo una comparación entre profecía y lenguas. Y más o menos, ¿qué está diciendo Pablo aquí? Voy a leerlo de nuevo para que puedan pensar. Pues al que habla en lenguas extrañas, le habla a Dios, pero no a los hombres. Y nadie le entiende porque en el Espíritu habla de manera misteriosa. Pero el que profetiza les habla a los demás para edificarlos, exhortarlos y consolarlos. El que habla en lengua extraña se edifica a sí mismo. En cambio, el que profetiza edifica a la iglesia. ¿Qué está diciendo Pablo aquí, hermanas? Que el que predica la palabra a los demás o a la iglesia, pues, nos edificamos más en el Señor porque es la palabra la que nos edifica. Entonces, por eso nos habla acerca de que busquemos más el don de profecía. Y el don de profecía es predicar, hablar de la palabra en la iglesia y a donde quiera que estemos. Sí, gracias, Ma.
Y me encantó como mencionaste, porque allí está, bueno, con la palabra es lo que edifica a todos. Entonces tenemos que compartir la palabra para edificar a otros. Fabi. Sí, yo también, o sea, justamente coincido con el hermano, porque dice el que profetiza, dice que le puede edificar a las personas, despertarles y consolarles. El que comparte la palabra de Dios, pero el que habla en lengua extraña se edifica a sí mismo y le habla a Dios. Y la iglesia no le entiende. Gracias, Fabi. ¿Alguien más? ¿Algunas preguntas, comentarios de esta parte? Después de leer capítulo 13 o capítulo 12, tiene sentido lo que está diciendo la palabra de Dios acá, porque en capítulo 13 habló de la unidad de la iglesia, que todo se centra en Dios al mismo, dijo de nuevo, ¿cierto? Y también que los dones son para edificar a otros. Entonces, va en mano capítulo 14 de lo que estaba diciendo antes en capítulo 12. Hermanos, aquí se noten, Pablo no está negando el don de hablar en lenguas. No está diciendo que está mala, no es un don de hablar en lenguas. Es un don. Es clarísimo que es un don. Pero aquí está mostrando que cuando estamos en la iglesia, cuando estamos compartiendo la palabra de Dios, ¿cuál es más útil para edificar a otros? Y está diciendo la profecía está más útil. ¿Por qué? Porque es compartir la palabra con otros y se pueden entenderlo. Ahora vamos a pensar un poquito. Versículos 5 a 6. Hermana Claudia, ¿podrías leerlo para nosotros, por favor? Claro que sí. Así Gracias. que yo quisiera que todos ustedes hablaran en lengua, pero más quisiera que profetizaran, porque profetizar es más importante que hablar en lengua, a menos que el que las hable también las interprete, para que la iglesia sea edificada. Hermanos, ¿de qué les serviría a ustedes que yo fuera a visitarlos y les hablara en lengua? A menos que les comunicara alguna revelación o conocimiento o profecía o enseñanza. Gracias, Claudia. Muchas gracias. Hermanas, aquí Pablo está siguiendo con su punto de que es mejor profetizar porque ya estás compartiendo la palabra. Pero hay un note importante aquí. Si usan lenguas, si quieren hablar en lenguas, ¿cómo deberían hablar en lenguas para que la iglesia sea edificada? ¿Qué es la forma de hablar en lenguas para que la iglesia sea edificada? Mi participación sería, hermana, que cuando un hermano o una hermana esté hablando en lenguas, haya otro hermano que tenga el don de interpretar, para que la iglesia entender lo que está hablando por medio del intérprete de las lenguas. Muchas gracias, Ma. Muchas gracias. Sí. Claudia. Una consulta, pastora. Bueno, como yo ya he pasado varias clases de Academia de Cristo, aún me queda la duda de más o menos cómo es el don de lengua, porque hay muchas iglesias que lo han tergiversado y creo que hablan palabras que no se entienden. Después, otro pastor más o menos nos explicó que también era hablar otro idioma cuando hay una persona extranjera en la iglesia, porque en muchas iglesias, digamos, hay pastores que hablan palabras al azar, a veces creo que no se entienden nada, y yo siempre quedo confundida con que si es el hecho de que hablan otro idioma en la misma iglesia para personas extranjeras que están de visita, o que les llame la atención, que puedan escuchar la palabra, o si es palabras que no se entienden, porque también el apóstol Pablo dice que prefiere hablar una o dos palabras que se entiendan a otras que no se entiendan nada, algo así en un versículo.
Sí, Claudia, muchísimas gracias por la pregunta, porque tiene sentido que hablar en lenguas puede ser dos cosas. En la Biblia podemos ver dos ejemplos de hablar en lenguas. Una es hablar en sonidos que personas no pueden entender. Y de este tipo de lengua Pablo está hablando en el momento, en 1 Corintios 12 y 14, acerca de personas que hablan en lenguas para edificar a sí mismo, porque está hablando con Dios, pero nadie más puede entender. Pero también en la Biblia tenemos el ejemplo de hablar en lenguas de Pentecostés, ¿cierto? Cuando el Espíritu Santo dio a los apóstoles el don de hablar en lenguas, es decir, hablar en otros idiomas que no han estudiado antes. Tenía por el Espíritu Santo este don de conversar en otro idioma y las personas que hablaron en esos idiomas les entendieron. Entonces, sí, hay dos tipos de lenguas. Y hablar, lo más importante que podemos ver aquí es que se edifica a la iglesia. Entonces, si se pueden entender, pueden ser edificados, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, usar el don de hablar en otra lengua, otro idioma, por el Espíritu Santo, se edifica la iglesia, especialmente a los que son extranjeros, ¿cierto? ¿Está bien mi respuesta, Claudia? Sí, pastora, más o menos ya queda mi duda más despejada, porque sí, ese ejemplo nos había dado el pastor de Pentecostés cuando empezaron a hablar en distintas lenguas y los que estaban presentes entendían porque eran sus lenguas maternas. Muchas gracias. Gracias, Claudia. Sí, gracias. Y sí, claro, en la Biblia tenemos evidencia de los dos tipos de hablar en lenguas. Hermanas, en esta parte, como comentaron algunas semanas antes, es importante la interpretación, ¿cierto? La edificación es lo más importante. Entonces, estamos enfocando en que personas pueden entender lo que estamos compartiendo. Eso es el punto central de esta página, de esta pantalla. Vamos a seguir un poquito. Voy a leer. Dice, si los instrumentos musicales como la flauta o la cítara no tuvieran un sonido claramente distinto, ¿cómo podríamos distinguir entre la música de flauta y la música de cítara? Y si el toque de trompeta resulta incierto, ¿quién se alistará para el combate? Lo mismo pasa con ustedes. Si no usan la lengua para comunicar un mensaje claro y comprensible, ¿cómo se va a entender lo que dicen? Y es como si hablaran al aire. No hay duda de que en el mundo hay muchos idiomas y que ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo no sé lo que significan las palabras, seré como un extranjero para que él habla, y el que habla será como un extranjero para mí. Lo mismo pasa con ustedes, puesto que anhelan tener los dones espirituales, procuren abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Está hablando con más palabras al apóstol Pablo acerca de la importancia de hablar para que otros puedan entender. Esta parte me encanta, hermanas, porque yo como extranjera, bueno, he pasado muchas partes en momentos en la vida cuando no entiendo a otras personas, especialmente cuando me mudé a Chile. Cuando me mudé a Chile no podría hablar nada, no sabía nada de español. Aprendí por escuchar. Entonces, los primeros 3 meses en Chile estaba en la oscuridad, de verdad. No entendí nada de nada. Pero gloria a Dios, con tiempo he crecido en ese entendimiento de español. Pero no queremos que personas que están en nuestras iglesias o grupos o comunidades, no queremos que se sienten en la oscuridad. ¿Cierto? Queremos que nos entiendan y queremos hablar claro para ellos, para compartir las buenas nuevas con ellos. Ahora, hermanas, tenemos un poquito más acerca de la importancia de hablar claramente. Dice aquí Pablo, por lo tanto, el que habla en una lengua extraña pide en oración poder interpretarlo. Porque si yo oro en una lengua extraña, es mi espíritu el que ora, pero mi entendimiento no se beneficia. Entonces, ¿qué debo hacer?
Pues orar con el Espíritu, pero también con el entendimiento. Cantar con el Espíritu, pero también con el entendimiento. Porque si tú alabas a Dios solo con el Espíritu, ¿qué hará el que solamente está escuchando? ¿Cómo dirá amén a tu acción de gracias si no sabe lo que has dicho? Tu acción de gracias puede ser muy buena, pero a otro no será edificado. Doy gracias a Dios de que hablo en lenguas más que todos ustedes, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para poder enseñar a los demás que 10,000 palabras en una lengua extraña. Hermanos, no sean como niños en su modo de razonar, sean como niños en cuanto a la malicia, pero en su modo de razonar actúen como gente madura. Pablo está diciendo que prefiere hablar con 5 palabras entendibles más que 10,000 palabras de una lengua extraña porque quiere tanto que otros conocen las buenas nuevas de su Salvador, ¿cierto? Para que otros sean edificados. ¿Algunos comentarios hasta aquí, hermanas? ¿Preguntas, comentarios? Silencio puede ser bueno o malo, no sé. Espero que está bueno, espero que está claro. Tenemos un poquito más de 1 Corintios. Marisol, ¿algo? Que está claro todo, por eso es que no preguntamos. Gracias. Es que por Zoom es tan complicado porque no puedo ver ustedes, entonces no sé cómo va, pero gracias por mencionarlo. Araceli. Todas las personas tienen un don, tienen don. Es la pregunta, Hola. Araceli, es que si todos tienen don en el mundo. Pero no todos lo descubren. Disculpa, Araceli, era muy baja tu voz. ¿Estás preguntando si todos en el mundo tienen dones? Bueno, todas las personas tienen dones, pero no todos los descubren. Ah, todos O sea, hay descubren. personas que no saben qué don tienen. Sí, bueno, hay algo para aclarar. Dios, como hemos comentado antes, Jesús nos ha regalo a todo el mundo la salvación. Es un regalo para todo, es decir, el don de fe es para todo. Pero como hemos comentado, personas pueden rechazarlo. Los creyentes que tienen el don de fe, que tienen el Espíritu Santo, es clarísimo que cada uno de los creyentes tienen dones espirituales. Entonces, cada uno de ustedes tienen un don espiritual. Ahora, Pablo tenía una lista de dones específicas, como maestro, como sanidad, como una lista bien específica. Pero sabemos que los dones son diversos. Entonces, si no puedes identificar con algo en la lista específica, no es decir que no tienes don, es decir que es un don diverso y quizás no está perfectamente en la lista, ¿cierto? Entonces, nosotros No, cuando yo me queremos... estoy refiriendo. adelante. Yo me estoy refiriendo a los dones que están en la Biblia, los que acabamos de leer, ¿cierto? A esos dones. Todas las personas, o sea, tienen la oportunidad de tener ese don, cualquiera de ellos. Pero hay gente que de pronto no sabe cuál es. Sí, sí me voy a entender. Quizás. Por ejemplo, el don de profecía. Ya. Adelante, el don de profecía, que algunas personas no piensen que pueden compartir la palabra. Sí. Sí, estoy de acuerdo, Aracelis, con este ejemplo. Sí, que muchas personas piensan que no pueden compartir la palabra o no están listas, no están preparadas o no tienen la sabiduría o no es para ellos. Yo estoy de acuerdo que personas piensen así. Pero por eso, cuando estamos en la palabra de Dios, cuando escuchamos más y más y más de lo que Dios ha hecho por nosotros, bueno, nos hace querer compartirlo, ¿cierto?
Y hay diversas formas de compartir la palabra. Por ejemplo, mi esposo estudió en un seminario para ser pastor. Y después de algunos años de estudio, lo dejó. Porque él pensaba, yo no puedo ser pastor, no tengo este don de ser pastor. Entonces, él salió de esta carrera de ser pastor. Pero, ¿qué está haciendo mi esposo ahora? Bueno, mi esposo está buena para todas las cosas de videos. Es un productor, hace videos, hace grabaciones, fotos, todo. Entonces, ahora mi esposo trabaja con Academia Cristo y es mi esposo que hace la aplicación, los videos de los cursos, de tu tarea, está hombre detrás de todo. Entonces, mi esposo no tiene el don de predicar, quizás, pero está compartiendo la palabra, sí o sí, ¿cierto? Entonces, es algo interesante pensar que todos tienen la oportunidad y el don de compartir, y hay que ver cómo nomás. Ya. Sí. Marisol, ¿querías comentar algo? No, pastora, no me estoy escuchando, nomás todo, gracias. Ok. Sí, y hermanas también recuerden que no tienes que tener una plataforma para compartir la palabra. No sé si he comentado en este curso o en otros, pero mi mamá padeció de cáncer. Estaba sufriendo 4 años de cáncer de ovarios. Y mi mamá predicó de la cama. De su enfermedad, ella compartió la palabra con tanta gente. No era una maestra, no estaba trabajando con un programa, no era pastor. Ella estaba enferma, era mamá. Y con sus hijos, con su familia, con sus amigas, ella compartió la palabra. Entonces, no piensen en profetizar como alguien que tiene una plataforma para hacerlo. Puede ser en su día a día también, ¿cierto? Compartir lo que Dios ha hecho por nosotros. Ya, hermanas, tenemos un poquito más de Pablo para terminar esta parte. Y para regresar al tema de Mónica que mencioné en el principio. Aquí tengo 2 pantallas para leer. ¿Podrías leerlo, por favor, para mí, Fabi? Dice así: por lo tanto, hermanos, cuando ustedes se reúnan, tal vez cada uno tenga un salmo, una enseñanza, una revelación, un mensaje en lengua extraña o una interpretación, pero todo deben hacerlo para la edificación. Si se habla en una lengua extraña, que hablen 2 y hasta 3, pero que lo hagan por turnos y que uno de ellos interprete lo que se diga. Amén. Una más, Fabi. Pero si no hay quien interprete, esa persona debe guardar silencio en la iglesia y hablar para sí mismo y para Dios. De la misma manera que hablen 2 y hasta 3 profetas y que los demás juzguen lo dicho. Si alguien estando sentado recibe una revelación, el primero debe dejar de hablar. Así todos podrán profetizar por turno, a fin de que todos aprendan y sean exhortados. El don de profecía debe estar bajo el control de los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Amén. Muchas gracias, Fabi. Sí, aquí Pablo está hablando de la orden, ¿cierto? De la orden. Cuando compartimos la palabra, ¿por qué orden? Bueno, ya sabemos que Dios quiere que todo lo que hacemos se edifica la iglesia, ¿cierto? Se edifica a otros. Entonces, si no tenemos orden, bueno, es complicado entender. Entonces, cuando tenemos la oportunidad de compartir o cuando asistimos a iglesias o grupos de fe, esperamos tener una orden para que todos puedan entender la palabra de Dios. Entonces, aquí hemos terminado lo que dice la palabra de Dios acerca de los dones espirituales y también el don de lengua. Entonces, vamos a regresar a la pregunta que tenían al principio. Recuérdense que tenemos una amiga, se llama Mónica.
Mónica ha ido a una iglesia y en esta iglesia hablan en lenguas. Y Mónica nos acerca como amiga y nos dice, amiga, fui a esta iglesia y hablaron en lenguas. ¿Qué opinas tú? ¿Qué opinas tú de hablar en lenguas? ¿Cómo podemos contestar a ella? Mónica es amorosa, no debemos tener miedo de hablar con ella, ¿ok? Hay que pensar en lo que vamos a decir nomás, pero es amorosa, podemos hablar con ella. ¿Qué podemos decir? ¿O qué podemos hacer? ¿Qué sería el primer paso? El primer paso, siento yo, hermana, en esa ejemplo, sería llevarla a la palabra, exactamente donde habla acerca de los dones del Espíritu. Lo que pasa es que por la falta de conocimiento, ella no entiende ciertas circunstancias. Ahí tendríamos una buena oportunidad para llevarla a ese pasaje de la enseñanza de los dones del Espíritu Santo, para que ella pueda entender que es una manifestación del don que Dios ha dado a algunas personas. Muy bien, Ma. Sí, Ma, yo hago eso siempre. Cuando alguien tiene una pregunta que es quizás un poco más complejo, como hablar en lenguas, o no sé, cualquier pregunta, me encanta decir, buena pregunta, pero yo sé que la respuesta está en 1 Corintios 12. ¿Podemos leerlo juntas? Entonces, de este modo, no tengo la presión de tener yo las palabras perfectas. Podemos ver la respuesta perfecta que está en la palabra de Dios. Y qué oportunidad estudiar la palabra con la amiga, ¿cierto? Pueden sentar, como nosotros decimos hoy día, leer capítulo 12 y 14 y conversar. ¿Qué está diciendo? La iglesia donde fuiste, ¿era así? Qué fácil y qué oportunidad de compartir la palabra con alguien, ¿cierto? ¿Alguien más? Sería buena también, hermanas, en vez de contestar con una respuesta directa, aparte de leer la palabra juntas, también es lindo hacer preguntas. Porque quizás Mónica le gustó esta iglesia, quiere seguir en la iglesia. Queremos animarla a seguir en la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces, por leer la palabra de Dios con ella y también por tema de preguntas, pueden seguir en la conversación, ¿ok? Animarla en la palabra de Dios. Entonces, aquí tengo algunas preguntas que quizás podemos usar en esta conversación. Pueden preguntar a Mónica, ¿y esta iglesia pone demasiado énfasis en hablar en lenguas? ¿Por qué, hermanas? Sabemos que hablar en lenguas es un don del Espíritu, claro. Pero en algunas instancias, personas dicen que necesitan hablar en lenguas. Y si no hablan en lenguas, no son cristianos. O eres una cristiana inferior. Y la Biblia no dice eso, ¿cierto? Entonces, no queremos hacer que personas piensen que necesitan hablar en lenguas para tener el Espíritu Santo o para ser cristianas, porque no es así, y eso no es de la palabra de Dios. Sabemos que el Espíritu Santo nos da muchos dones distintos, ¿cierto? Otra pregunta que podemos hacer es, ¿lo están utilizando como prueba de que la persona realmente ha recibido el Espíritu Santo? Esta pregunta va con la otra, ¿cierto? No queremos que la amiga Mónica piense que no tiene el Espíritu Santo, si no puede hablar en lenguas, ¿cierto? Sabemos que el Espíritu Santo, el consolador, es el don para los creyentes, si hablas en lenguas o no. Y queremos que querida Mónica entiende eso, ¿cierto? Que tiene el don de fe y eso es importante. Y que cada persona tiene distintos dones.
Otra pregunta que podemos hacer es, ¿para qué usan el hablar de lenguas? ¿Para qué? Porque quizás están usándolo para edificar la iglesia, qué bien. Pero si están usándolo y no están edificando la iglesia, hablar en lenguas no es una bendición para la Mónica o para otros que no lo entienden. Entonces también es una oportunidad de hablar del propósito de la iglesia, que la fundación de la iglesia es la palabra de Dios, para animarla en buscar la palabra más que hablar en lenguas si no tiene ese don. La pregunta final que podemos hacer es, ¿todos pueden entender el mensaje de los que hablan en lenguas? Es una pregunta para ver si hay interpretación, ¿cierto? De nuevo, queremos que querida Mónica escuche la palabra de Dios. Y si está escuchando algo que no entiende, no va a servirla. Entonces, aquí están algunas preguntas que pueden ser útiles. Y ahora ustedes saben los capítulos de la Biblia para hablar de este tema. Entonces, con eso, hermanas, hemos terminado con objetivo número 2. Como siempre, si tienen preguntas, yo voy a quedar en Zoom después para conversar más. Ahora nos vemos el siguiente martes. Tienen un break este fin de semana para descansar y para hacer la tarea, por favor. La tarea para la próxima vez es un video acerca del Espíritu Santo y cómo obra el Espíritu Santo en nosotros. Se llama Santificado por el Espíritu Santo. También tienen la oportunidad de leer Hebreos 11 para la siguiente lección. Y hermanas, una consulta, un punto importante que ya tienen el proyecto final en tu grupo de WhatsApp. El proyecto final de este curso es algo escrito. Entonces ya tienen las preguntas y ya pueden ahora mismo escribir las respuestas a estas preguntas, porque después de este curso voy a pedir que me manden las respuestas del proyecto final. Entonces, si alguien no entiende el proyecto final o no puede encontrarlo, por favor me avisen y yo puedo apoyar a ustedes. También, hermanas, por favor, es muy importante hacer el proyecto final porque es nuestra forma de ver algunas cosas. Mira, cosa número 1. Si muchos de ustedes contestan mal a la pregunta del Espíritu Santo, yo voy a entender yo como profesora que lo enseñé mal. ¿Cierto? Es algo para mí como profesora entender, esta lección del Espíritu Santo debería mejorar la próxima vez. Entonces, ayuda a mí al proyecto final. También es una oportunidad para ustedes para ver esas preguntas que se basan en las lecciones, si lo entienden o no, si están de acuerdo o no, y qué oportunidad practicar más del tema conmigo, con tus hermanas, o buscar la respuesta más en la palabra de Dios. Es una oportunidad muy importante. Y al final, no pueden aprobar un curso sin hacer el proyecto final. Entonces, es decir que si están en cada lección, pero no hacen el proyecto final, no podemos darte este certificado de aprobación que has pasado este curso. Entonces, por favor, hacen el proyecto final. Y si algunos de ustedes prefieren hacer el proyecto final por una conversación, es decir, que no quieren escribirlo o no tienen miedo de escribirlo, también podemos hacer una sesión de Zoom cuando tenemos una conversación de las preguntas en el proyecto final. Y podemos hacerlo también. Yo puedo hacer cualquier cosa para que ustedes puedan terminarlo. Y con eso, por favor, recuerden de compartir Academia Cristo con otros. Me encantaría estudiar la palabra de Dios con más hermanas en la fe. Entonces, si tienen la oportunidad, compartir los recursos que tenemos, por favor. Ahora vamos a terminar con la bendición. Aquí tenemos con nosotros a Aracelis, Carmen, Claudia, Edna, Fabi, Ma, los dos Marisol y también Sandra. Hermanas, recibe la bendición. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Guarde al Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén.
Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Que estén bien, hermanas. Hasta la próxima. Amén. Muchas Amén. bendiciones. Hasta la próxima. Bendiciones Bendiciones para Dios la todos. bendiga. Para todos.